Hola amigos, amigas, gracias por estar con nosotros en Fe Católica Viva. Estaremos conversando el día de hoy con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, sobre un tema interesante sobre el cual yo personalmente voy a tener muchas preguntas. Seguramente usted también tendrá muchas preguntas y espero que le podamos responder. Estaremos hablando sobre los dogmas de la Iglesia. ¿Qué es un dogma? ¿Cuáles son los dogmas? ¿Por qué se hacen dogmas? ¿Qué pasa? ¿Tengo que creer en un dogma o no? Etcétera. Monseñor, gracias por estar aquí. Gracias Luis, gracias por invitarme y gracias a todos ustedes por estarnos viendo y escuchando en este programa. Monseñor, comencemos de lleno al tema. En la Iglesia Católica, de manera particular la Iglesia Católica, se caracteriza por tener dogmas de fe. Quisiera comenzar preguntándole qué es un dogma de fe. Muy bien, Luis. Tal vez en este programa vamos a tener que seguir un poquito nuestras notas para evitar, como otras ocasiones, que nos salimos del tema y al final de cuentas no logramos abarcar el tema completamente. Pero para que quede la idea clara, vamos a leer un poco lo que se nos dice acerca de lo que es un dogma. Bueno, primero que nada, es cierto lo que tú mencionabas. Generalmente los católicos no sabemos qué es un dogma. Y muchas veces ni siquiera sabemos, que es una de las grandes críticas que nos hacen los no católicos a los católicos, como una iglesia dogmática. Entonces ahora vamos a entender un poco qué es un dogma y si tienen razón las críticas o no tienen razón las críticas. Okay. Entonces, para conocimiento de todos nosotros, entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, que ha sido revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles a través de la escritura o de la tradición y propuesta por la Iglesia para su aceptación de parte de todos los fieles. Entonces ya la definición nos da varios segmentos, varias secciones para poder dialogar, ¿no? Empezando con la primera parte, dogma es una verdad, es decir, no hay espacio a la duda ante ese dogma. No, o sea, un dogma debe estar basada en una verdad y una verdad absoluta. ¿Qué quiere decir absoluta? Inmutable. Una verdad que no cambia, no va a cambiar, va a permanecer para siempre. Entonces, ¿cuál es esa verdad? Los dogmas son esas verdades que solamente provienen de Dios. Entonces, esa verdad va a ser lo que nosotros llamamos inmutable, es decir, sin cambios. Y cuando la canción dice cambia, todo cambia, en el campo de la fe eso no se aplica. No, en el campo de la verdad absoluta no se aplica y por eso por eso se establecen los dogmas, para asegurar en nuestra fe esa verdad que nunca va a cambiar. Dígame un ejemplo de un dogma así, uno de esos inmutables. El dogma, el más importante, la Santísima Trinidad. Dios es uno en tres personas distintas. Ese nunca va a cambiar. A veces surge la confusión entre cómo se va comprendiendo y la verdad. O sea, la verdad es una cosa y el entendimiento de la verdad es otra. O sea que la verdad allí está y nosotros podemos progresar en el entendimiento de esa verdad. Eso es lo que sí puede cambiar, el progreso de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión, de nuestra asimilación de esa verdad que es permanente. Y dice que es una verdad de fe o moral que ha sido revelada por Dios. Exacto. ¿Cómo ha sido revelada por Dios? Bueno, primero, la Iglesia va a proclamar dogmas no de cualquier cosa, va a ser siempre restringido a lo que le compete. ¿Qué es lo que le compete? Lo que se refiere a la fe, es decir, nuestra relación con Dios, o lo que se refiere a la moral, que es decir, las buenas costumbres, la buena forma de vivir. Y siempre dice, revelada por Dios. Es decir, un dogma no es algo que nosotros o que la Iglesia ha inventado o ha descubierto. Revelación significa es algo que se da a conocer. Y si dice revelación de parte de Dios, es algo que Dios da a conocer de alguna forma.
¿Cómo lo ha dado a conocer Dios? Nosotros tenemos las fuentes de la revelación, aunque después vamos a tener que volver un poquito a los puntos iniciales. Ahorita estamos como dando como un panorama. Las fuentes de la revelación para nosotros son la Sagrada Escritura y la tradición. Después viene el magisterio que interpreta estas dos cosas, pero la verdadera fuente de la revelación, es decir, Dios se comunica con su pueblo a través de la Sagrada Escritura y a través de la tradición, es decir, la forma en que el pueblo de Dios ha vivido esas verdades que el Señor le revela. Eso es la tradición. Yo recuerdo hace muchos años, estaba en Ciudad de México y un hermano se acercó a mí que no era católico y me dijo, ¿es cierto que ustedes creen en la Escritura y la tradición? En realidad, creer como fuentes de la revelación, la Escritura y la tradición, nos distingue de muchas iglesias cristianas. Porque las iglesias cristianas dicen, la Biblia y ya. Pero, como dije hace un momento, una cosa es la verdad y otra cosa es el avanzar en la comprensión de la verdad. La tradición nos muestra cómo, inspirados por Dios, los padres y los doctores de la iglesia han ido avanzando en esa comprensión de la verdad que se ha reflejado en una vida concreta de la iglesia. Y entonces es la Sagrada Escritura que nos dice que es la palabra de Dios, y la tradición es cómo, por gente inspirada que hace influencia sobre la iglesia, cómo ha vivido la iglesia esa palabra de Dios. Muy interesante, y en realidad toda nuestra vida de fe está impregnada de dogmas. Dogmas, sí. Y eso es lo que de alguna forma le da unidad a la iglesia. Por eso la iglesia se ha permanecido así, una sola. Ha evitado las profundas divisiones, las fracturas que pues otras iglesias y otras denominaciones cristianas han experimentado. Ha sido gracias a que el dogma asegura la unicidad de la fe. Y eso es lo que nos hace de alguna forma una sola iglesia. Gracias, Monseñor, muy interesante. Vamos a seguir conversando sobre